Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Escobar y bueno, agradezco la invitación para participar de este ciclo de entrevistas que están realizando. La convocatoria es un poco a contar mis temas de investigación y bueno, las razones que me llevaron a dedicarme a la temática de la educación rural, que es el tema en el que me encuentro trabajando, y también contarles un poco los entretelones de ese recorrido y en qué estoy trabajando ahora. La primera pregunta que me hacían es cómo y por qué comencé a investigar sobre educación rural y para responder esta pregunta me tengo que referir a dos recorridos en simultáneo y muy vinculados. En primer lugar, formé parte de dos proyectos de investigación desarrollados en la Universidad Nacional de La Plata. em, Empezó el primer proyecto en el 2011, dirigidos por Mirta Castedo. Este primer proyecto se denominó el trabajo docente en el aula multigrado de las escuelas rurales primarias, y el segundo proyecto, que extiende el trabajo del primero, inició en el 2015 y se denominó Interacciones en el aula multigrado, aportes para la organización curricular de las prácticas de enseñanza y la formación docente en escuelas rurales primarias. Estos dos proyectos de investigación buscaron relevar el trabajo de los maestros docentes y trabajamos a partir de entrevistas, de observaciones de clase y de planificaciones colaborativas con los docentes a cargo de las escuelas rurales, de aulas plurigrado de escuelas unitarias, y reunía el trabajo de tres didácticas: la didáctica de la lectura y la escritura, la didáctica de las ciencias sociales y la didáctica de la matemática. En simultáneo con esos dos proyectos, por eso digo que son dos recorridos vinculados, pero en simultáneo, realicé mi tesis de maestría en la que abordé también la enseñanza de la matemática en las escuelas rurales unitarias, pero vinculado a la formación docente. Por ello, además de trabajar con maestros rurales y observar clases o entrevistarlos, hice un trabajo focalizado en un instituto de formación docente que había decidido incorporar a las escuelas rurales como destino de las prácticas de los estudiantes, ¿no? Así que el trabajo de tesis lo finalicé en el 2016, por eso digo que fueron en simultáneo. Luego de esos dos proyectos, participé de otros proyectos. En el 2017, aportes de la didáctica de la matemática para el estudio de la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes, y el segundo proyecto del 2019, la inclusión de alumnos con discapacidad en los proyectos de enseñanza, aportes desde la didáctica de la matemática. Y esos proyectos, si bien estaban, digamos, la focalización estaba en los vínculos entre la didáctica de la matemática y la educación inclusiva, pudimos realizar también entrevistas y observaciones de clase en escuelas rurales a las que asisten estudiantes con discapacidad. Entonces, bueno, en todo este recorrido, que digo desde el 2011 hasta 2024, porque los proyectos están todavía vigentes, em, pude acercarme a la enseñanza de la matemática en aulas rurales desde distintas miradas, ¿no? La mirada puesta en los desafíos de la planificación de la matemática en un aula a la que asisten estudiantes de primero hasta sexto, y cómo eso aparece o no aparece en la formación docente y los desafíos que eso plantea para las orientaciones didácticas que dan los formadores y los coformadores a los futuros docentes, o los desafíos que implica trabajar en un aula plurigrado a las que asisten estudiantes con discapacidad en las escuelas rurales en las que no hay un equipo un equipo de orientación escolar, y bueno, todos los desafíos que traen las distancias,
el acceso de los caminos para estudiantes con discapacidad y sus familias. Esos son, digamos, los temas de investigación en los que vengo trabajando y que tienen que ver con la educación rural. Actualmente estoy trabajando en proyectos de extensión que buscan llevar también a estos pilares de la universidad, ¿no? El de la docencia, la investigación y la extensión, y estamos trabajando en proyectos de extensión que se denomina la educación rural, una mirada desde la formación docente, en la que estamos trabajando de forma conjunta con varios institutos de formación docente de distintos puntos de la provincia, ¿no? Hay de Carmen de Patagones, hay de Chivilcoy, de San Pedro, y estamos haciendo un trabajo sobre esta temática, también con cursos de extensión en las que abrimos un poco más las puertas para la participación de formadores, estudiantes y docentes rurales. También desde el ámbito de la investigación formo parte de la RIER, que es una red internacional de investigación en educación rural, con la cual también podemos compartir preocupaciones, intereses y desafíos con colegas de otras provincias de nuestro país, pero también de otros países de Latinoamérica y de España. Como les decía, la otra pregunta, que es un poco ya la empecé a responder, cómo llevé a cabo estas investigaciones y desde qué perspectiva la fuimos abordando o qué aspectos de la educación rural hemos investigado. Fundamentalmente yo me dedico a la didáctica de la matemática, así que nuestro foco ha estado puesto en cuáles son los aportes que la didáctica de la matemática ha desarrollado o puede desarrollar en relación a la enseñanza de la matemática en escuelas rurales, y nos interesó mucho este contexto de la escuela rural porque las escuelas rurales en plurigrado se constituyen en unos escenarios bastante potentes para estudiar la enseñanza en contextos de diversidad, que en realidad la diversidad es un aspecto constitutivo de todas las aulas, sean urbanas o rurales, pero en la escuela rural la diversidad es indiscutible, ¿no? Entonces, poder estudiar y conocer el trabajo que los docentes rurales llevan adelante y todos los saberes que han construido para desarrollar una enseñanza para la cual muchos reconocen no haber sido formados, nos resulta una fuente de investigación muy interesante para poder luego repensar o revisar la enseñanza de la matemática en cualquier contexto de diversidad que es el que está presente en todas las aulas. Así que esa es como la temática que más nos convoca. Em, en la otra pregunta decía qué particularidades y desafíos presenta investigar sobre educación rural. A nosotros nos parece que uno de los desafíos por ahí tiene que ver con que la mayor parte de la investigación educativa se ha desarrollado principalmente pensando en la escuela urbana. Y nos parece importante ampliar, digamos, esa mirada y revisitar las investigaciones que se han desarrollado en didáctica de la matemática hasta el momento y ver, bueno, en qué medida esos conceptos que han sido desarrollados por la didáctica de la matemática también resultan fértiles para pensar en la escuela rural. Por eso nosotros un poco planteamos que implica también reconocer los saberes de la didáctica de la matemática y ampliar el sentido para ponerlos a jugar en el análisis y el estudio de un nuevo contexto para el que tal vez desde sus inicios no había sido pensado, ¿no? Entonces, nos parece que ahí hay un desafío para la didáctica de la matemática, em, además de poder también aportar desde la investigación a la producción curricular o a la producción de orientaciones didácticas destinadas a la escuela rural, pero no solo, porque pensamos que
producir materiales que estén pensados para enseñar a estudiantes que comparten el aula y tienen conocimientos diversos, eh, va en línea con discutir la producción que está más montada sobre una perspectiva más homogeneizante, ¿no? Entonces, nos parece que eso puede ser un gran aporte. Así que en la Universidad de La Plata, que es donde yo trabajo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, estos contenidos que fuimos produciendo a partir de la investigación se van haciendo presentes también en instancias de docencia, de grado y de posgrado. Yo trabajo en la especialización en la enseñanza de la matemática para el nivel inicial y el nivel primario, y ahí también tenemos un seminario que aborda específicamente el trabajo en plurigrado, y como les decía también, en los proyectos de extensión que venimos desarrollando. Así que bueno, esa es mi experiencia y espero que les pueda servir para pensar en sus propios proyectos de investigación.